La verdad nos hará libres. Me imagino que todos han escuchado esta frase, pero ¿alguien se ha preguntado qué significa realmente? ¿Qué pasaría si te dieras cuenta de que la persona que crees que eres, en realidad, no lo eres? Aún así, nos sentimos identificados con esa idea que tenemos de quién somos. En el transcurso de la vida, vamos formando un personaje cuyas características se van creando de acuerdo al mundo que nos rodea. Nuestras ideas las obtenemos de toda la información que tenemos a nuestro alcance, desde la educación de nuestros padres y familia, la educación escolar, los medios de desinformación masiva, las modas, la religión, los médicos, los políticos, las tradiciones, las opiniones de todo mundo, etc. Nos repiten hasta el cansancio ese discurso hipócrita de que como humanidad todos somos iguales. Ese es el discurso políticamente correcto y tenemos que aceptarlo así. Y es así como nuestra mente se va llenando de ideas de cómo se supone que debemos ser para ser aceptado por los demás o para encajar en un grupo. Y entonces, para poder adaptarnos a este mundo, terminamos imitando a otros, tratando de pensar como la mayoría, apegándonos lo más que se pueda al famoso sentido común, como si este fuera la máxima pauta de comportamiento y pensamiento a seguir. Con el tiempo, esas ideas se van reforzando cada vez más en nuestro subconsciente, en el archivo de todo lo que hemos aprendido, tanto conocimientos, sentimientos, emociones, traumas, creencias, etc. Ya que nuestro ego, nuestro subconsciente, actúa automáticamente. Es así como, sin darnos cuenta, somos un personaje que no tiene nada que ver con lo que realmente somos. Y esto aparentemente funciona, porque tratamos de seguir una pauta, o mejor dicho, una serie de reglas no escritas que constantemente se van moldeando, pero que casi todos tratan de seguir para ser aceptados. Tienes que ser lo más parecido posible a ese modelo aceptado por la sociedad, porque si no eres así, entre más diferente seas, entre más rompas los esquemas establecidos, menos perteneces a la manada. Entre menos te parezcas a ese modelo ficticio pero ideal que la mayoría trata de seguir, más serás rechazado. Con esa mentalidad, la sociedad rechaza o discrimina a quien percibe diferente, ya sea porque tiene un problema físico o mental. Se te discrimina porque eres pobre, porque estás feo, porque no eres famoso, porque eres de cierto color, porque no profesas la misma religión que la gente a tu alrededor, o porque simplemente piensas diferente al rebaño. Ahora, para salir de esta ilusión mental, primero que todo debes cuestionarte los grandes misterios de la existencia. ¿Quién soy yo? ¿Para qué vine al mundo? ¿Cuál es el objetivo de la vida? Es necesario que te hagas estas preguntas porque a medida que se va comprendiendo todo esto, empezamos a reconocer lo divino y lo eterno que somos. Eso es lo que nos lleva al despertar espiritual. Probablemente tengas miedo por lo que vendrá después, ya que es necesario que experimentes lo desconocido para que evoluciones espiritualmente. Pero también es importante que sigas reflexionando sobre tu interior. Por ejemplo, cuestiones como ¿qué es la mente? ¿Para qué sirve y cómo funciona? ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué son las emociones y cómo se forman? ¿Qué es el ego y cómo lo controlo? ¿Cuál es el propósito del despertar de la conciencia? Etcétera. Al comprender todas estas grandes preguntas, podrás ampliar y profundizar tu ángulo de atención, por lo cual inconscientemente te vas a llenar más de luz. Solo con voluntad, dedicación y persistencia podrás salir adelante, ya que nadie podrá sacarte de la ilusión mental en la cual inconscientemente estás sometido e identificado. Cuando descubras las respuestas a estas grandes interrogantes, sabrás que sí, en realidad, como humanidad todos somos iguales y estamos todos interconectados energéticamente, pero cada quien
recorre su propio camino, cada quien tiene un nivel de conciencia, su personalidad, sus gustos, etc. Y eso nos hace únicos. Descubrirás que la verdad de la existencia es un simple juego, pero que como todo juego tiene sus reglas, las cuales se basan en las leyes universales. Estudiándolas, comprendiéndolas y llevándolas a la práctica, es como podrás jugar la vida de forma consciente, ya que te has convertido en tu propio maestro, o sea, estás capacitado para asumir tu realidad a través de tu responsabilidad, por lo cual estarás creando armonía y equilibrio, no solo para ti, sino para también el mundo que te rodea. Luis, ¿por qué dices que decir que todos somos iguales es un discurso hipócrita? Y después dices que sí, en realidad todos somos iguales. Bueno, lo que sucede es que cuando el sistema, los controladores a través de todos sus medios de adoctrinamiento, nos dicen que todos somos iguales, no es porque reconozcan nuestra naturaleza humana, ni nuestro valor, o nuestro potencial, o por justicia, etc. No. ¿No? Entonces, ¿a qué se refieren? A lo que se refieren es que para ellos somos o deberíamos ser como clones, todos pensando igual, comportándonos igual, celebrando lo mismo, tomando las mismas decisiones para cada situación de la vida, etc. Ya que es más fácil manejar a una población que piensa y se comporta igual. Obviamente es imposible que todos tengamos las mismas ideas y hagamos las cosas del mismo modo. Cada quien tiene sus gustos, talentos, vivencias, capacidades, forma de expresarse, etc. Es por eso que para el sistema es muy importante que la gente siga tradiciones, costumbres, religiones, las ideologías políticas, o simplemente la educación escolar, donde a todos se les instruye con un mismo programa de estudios, donde no se reconocen los talentos de cada alumno, sino que simplemente hay que cumplir con ese programa y aprobarlo. Además de los medios de desinformación, el cine, la música, la propaganda, las modas, etc. Y es así como nos van formando en la mente un modelo a seguir. Es así como se va formando el famoso sentido común. Tener sentido común no significa tener lógica, ni ser inteligente, ni tener la mejor ética, la mejor moral, o ser justo o correcto, no. Según la definición de sentido común, es capacidad para juzgar razonablemente las situaciones de la vida cotidiana y decidir con acierto. O sea, juzgar razonablemente. ¿Según quién? Esto es muy ambiguo. Igual, decidir con acierto. O sea, según el criterio de quién. ¿De alguna persona en particular? ¿De algún personaje autorizado para decidir lo que está bien y lo que está mal? No. En este caso, significa apegarse a esa forma de pensar que tiene el común de la población. Ahí puede haber ideas correctas o equivocadas, pero se trata de lo que piense la mayoría. Es ese el por qué el sistema busca que todos seamos iguales. Ah, ya entiendo, por eso dices que es una hipocresía. Sí, y aún peor, al mismo tiempo, constantemente nos hacen notar lo alejados que estamos de ser como ese modelo de persona ideal. Y lo que hacen es resaltar las diferencias entre unos y otros. Los artistas son atractivos o talentosos y tú no. Los ricos viven bien y disfrutan de la vida y los pobres como tú no. A los deportistas talentosos hay que admirarlos. Ellos pueden hacer cosas que tú no y ganan mucho dinero, etc. Pero a las personas con limitaciones físicas hay que tenerles lástima. Nadie quiere ser como ellos. Los científicos son muy inteligentes, inventan y descubren muchas cosas, pero tú no. No eres así de inteligente. Por eso ellos nos dicen cómo funcionan las cosas y así como ellos dicen, así debes creerlo. También está la religión. Jesús es bueno, sabio, inteligente, milagroso, etc. Pero tú no. Así que debes tratar de ser como Él. Claro, no lo vas a lograr nunca en tu vida porque es ridículo pensar que algún día podrás ser como Jesús,
pero debes seguir sus consejos y su ejemplo. Total, una tras otra, de estarnos repitiendo que no somos como deberíamos ser. Siempre hay algo en lo que, entre comillas, fallamos. Así que la mayoría vive añorando ser como ese modelo a seguir y, como les decía, terminamos interpretando a un personaje que nada tiene que ver con quien realmente somos. Nos da vergüenza ser nosotros mismos porque, debido a esas diferencias que nos hacen únicos y especiales, nos pueden decir que somos raros o que no somos normales. Desde luego que somos iguales porque valemos igual, estamos hechos de lo mismo, estamos interconectados energéticamente. Y recuerdo que una vez dije que no éramos iguales, pero me refería a esto, a que cada quien es único, a que cada quien está en un nivel de conciencia diferente. Somos manifestaciones únicas física, mental y espiritualmente. Nunca más se va a repetir la existencia de un ser exactamente como lo eres ahora. Ni siquiera en tus próximas vidas vas a ser igual. Se trata de conocerse a sí mismo para encontrar la verdad, no de pasar la vida tratando de ser como alguien más, ni dándole gusto a los demás. Por eso, sé tú, sé como realmente eres, y no como el sistema quiere que seas, solo para que sea más fácil controlarte.